Chicos, buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio. Disculpan ahí que esto está hoy con un reflejo. Bueno, chicos, nuevamente en estos espacios conversacionales, hoy nuevamente con nuestra psicóloga Paola Andrea Moncada, dando cumplimiento a esa estrategia o a esa intervención que venimos desde la parte de riesgo psicosocial. Este es el segundo espacio, chicos, como siempre lo hemos dicho y lo hemos socializado. Es un espacio conversacional, es un espacio para ustedes, es un espacio para que podamos interactuar, podamos preguntar y pues aprovechemos nuestra experta frente a ese riesgo, cómo poderlo gestionar dentro de nuestras organizaciones, qué hemos podido llegar nosotros a intervenir en la empresa y que nos haya dado buen resultado, o cuáles son esas posibles falencias o oportunidades de mejora que podemos llegar a tener. Y bueno, estos son esos espacios donde debemos de estar aprovechando como para hacer esa clase de preguntas. Pau, bienvenida nuevamente a este espacio, a este seminario. Hoy sé que tenemos un tema sumamente relevante, entonces, bueno, Pau, bienvenida. Lida, muchísimas gracias, gracias por esa bienvenida. Hoy vamos a hablar del programa de vigilancia epidemiológica, que es un documento normativo que debemos de tener dentro de la organización. ¿Qué vamos a hacer acá en este espacio? Yo les voy a ir contando desde la normatividad que debemos de tener, cómo lo tenemos que estructurar, desde las guías del Ministerio de Trabajo, que es importante tener esos protocolos en cuenta, que en la última resolución nos los mencionan y nos refuerzan muchísimo el hecho de tener que implementar esos protocolos. Hay algunas actividades económicas que tienen su protocolo definido con la estrategia desde el ministerio que recomienda, y hay otras que nos tenemos que pegar del protocolo de las acciones generales para poder hacer las acciones de intervención definidas para ese programa de vigilancia. ¿Qué me gustaría en este espacio? No solamente que yo les cuente qué tenemos que tener, sino a hoy en su realidad como organización, qué tienen después de evaluar, cómo vienen documentando ese programa de vigilancia epidemiológico, qué creen que les podría hacer falta y cómo nosotros podríamos aportarle para poder empezar a documentar este programa de vigilancia, ¿cierto? Que no es una cosa fácil, no es tener un documento y listo, sino que hay que hacerle seguimiento. Recuerden que el programa de vigilancia, por el mismo nombre que tiene, es de vigilancia. Entonces, cierto tiempo hay organizaciones que le hacen seguimiento cada mes, cada 6 meses, cada 2 meses, y cada empresa define cada cuánto le va a hacer seguimiento a ese programa, ¿cierto? Yo desde mi recomendación, después de estructurarlo y poder entender mi programa de vigilancia, pues inicialmente, mientras que hago todo este proceso de adaptarme, de reconocimiento al programa, pues empiezo a hacerle seguimiento anualmente. Pero cuando ya lo tenga estructurado, que yo ya lo conozca, que para mí es amigable, que yo lo entiendo cómo lo hago, traten de hacerlo mensualmente, haciendo el análisis desde el ausentismo. ¿Para qué? Identificar aquellos casos susceptibles preventivamente para acompañarlos en ese proceso de apoyo emocional que pueden estar necesitando en el momento. Listo. Voy a compartir entonces mi presentación al día de hoy. De hecho, tengo aquí las guías abiertas porque vamos a trabajar también con esas guías. Quiero mostrarles en cada una de las actividades económicas qué me pide el ministerio para que lo tengamos más claro desde las guías, ¿cierto? Entonces, Pau, Pau, dime. qué pena te hago aquí como una pregunta y es con relación a, hoy vamos a estar hablando de ese programa de vigilancia epidemiológica, pero si de pronto las empresas en su momento no han hecho medición, no han tenido como ese presupuesto, hoy también es importante, o ¿qué nos recomendarías para las empresas ir gestionando como ese riesgo psicosocial? O cómo poder ir implementando acciones para luego que hagamos esa medición de riesgo psicosocial, poder entrar a ese programa o a esa parte de vigilancia. ¿Nos puedes dar de pronto algunas Muy buena recomendaciones? pregunta. ¿Hay algo? Sí.
Muy buena pregunta y eso lo hemos encontrado en algunas empresas, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Cuando tengamos esta problemática, yo les recomiendo, mientras que podemos realizar esa encuesta de riesgo psicosocial, hagamos análisis de todos los sistemas de información. Esto es normativo. Artículo 9 de la resolución 2646 del 2008, que me dice, vamos a evaluar todos los efectos que tengo frente al riesgo psicosocial. Entonces nosotros desde Sura, de hecho, suministramos una matriz, un archivo en Excel, donde tenemos que hacer análisis desde ese ausentismo con todos los diagnósticos asociados al riesgo psicosocial. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. Paula, ¿y yo cómo sé cuáles son esos diagnósticos asociados al riesgo psicosocial? Todo lo tenemos, chicos, todo. Lo primero que hay que entender es Decreto 1477, capítulo 4. Tabla de enfermedades laborales. Ahí me dan todos los diagnósticos relacionados con psicosocial. Todos los que encontramos G442, G439, 432, que son todas las migrañas, que es cuando el trabajador me está generando una luz inmediatamente o una alerta de decirme, me está pasando algo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Es algo del trabajo? ¿Cuál es la causa de esa sintomatología que puede estar teniendo la persona? ¿Es realmente asociado al estrés? ¿Cierto? Desde el ausentismo. Ah, pero es que no tengo solamente las G, tengo todos los que son F, diagnósticos de F. Venga, entonces todos esos F, que son los que me generan esa alerta para hacer el análisis. Ahí voy a encontrar los diagnósticos relacionados con psicosocial. Pero también tengo que irme a ese análisis de accidentalidad. ¿Cuáles son esos accidentes repetitivos? Si hay una persona susceptible al estrés o con síntomas del estrés, es importante empezar a identificar que su accidentalidad es un patrón de su comportamiento, es repetitivo. En el año se accidenta 3, 4 veces. Entonces, venga, ¿por qué está pasando esto con esta persona? Es improductiva la persona. Entonces, en su evaluación de desempeño, empezamos a identificar algunas falencias. Por eso es importante realizar esa evaluación de desempeño para poder hacer este análisis de todos estos efectos que son de los factores de riesgo psicosocial. Tengo que tener en cuenta también aquellas personas que tienen restricciones, recomendaciones, entonces debo tener una matriz con estas personas para hacerle seguimiento, pero también es uno de los efectos de riesgo psicosocial. También donde puedo encontrar otro sistema de información, si tengo enfermedades laborales calificadas o en proceso. Entonces, entra como sistema de información para hacer análisis. Y cualquier otro sistema de información que me dé alerta dentro de la organización. Voy a poner un ejemplo. En las instituciones de salud, casos reportados por violencia, casos reportados por atención al usuario y a la persona o al área. Entonces ahí yo voy a identificar algo está pasando con Pedrito Pérez, ¿cierto? Entonces, mientras que yo hago encuesta de riesgo psicosocial, hago análisis de todos estos efectos, tanto para las personas como para las áreas. Y voy creando eh, equipos de atención prioritaria, grupos nominales. De esa manera lo llamamos para poder definir la intervención que va a necesitar. Entonces, como no tengo encuesta de riesgo psicosocial, pues voy a ir haciendo ese tipo de análisis mientras que la tengo. Lo monto en la matriz de los efectos y cuando haga la encuesta de riesgo psicosocial, simplemente le aumento esa partecita, que es otro sistema de información que me está diciendo que el área o la persona pues tienen definitivamente que ser intervenidos. Ya que hay que hacer, definir la intervención individual. Claro, hasta ahí. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta con respecto a esto que nos decía Lida ahorita? Pau, súper claro. Mil gracias por la aclaración. Con todo gusto, listo. Entonces vamos a darle continuidad, vamos a recordar un poquito desde el programa de vigilancia epidemiológica, cuando hacemos encuesta de riesgo psicosocial, pues
esta norma lo que nos dice, vamos a evaluar factores de riesgo psicosocial que comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales, ¿cierto? Y que estos factores pueden ser protectores o factores de riesgo. Los factores protectores, recuerden que son todos aquellos que me generan bienestar. Y los factores de riesgo, pues todo lo contrario, es todo aquello que va generando algún efecto de manera negativa en mi salud. Eso es básicamente lo que es un factor de riesgo, ¿sí? Esto es un recorderis de lo que vimos hace 15 días. Vamos entonces a entender un poco la normatividad de los factores de riesgo psicosocial, porque no solamente podemos tener en cuenta lo que se tiene desde la resolución 2646 o 2764, que son las dos normas que me obligan a evaluar factores de riesgo psicosocial, definir esos equipos prioritarios de atención o esas personas para la intervención individual, y que las organizaciones con recursos propios deberán hacer ese acompañamiento de intervención individual, ¿cierto? Entonces, voy a pasar así con cada una de ellas. Si hay alguien que quiera pues aportarle algo o preguntar algo frente a esa norma, me cuenta. La ley 1090 del 2006 es toda la que regula la confidencialidad que nosotros tenemos que generar frente a esa encuesta de riesgo psicosocial o historia clínica que se genere en una terapia. Eso es un resumen de lo que dice esa ley, ¿cierto? La ley 1010 es todo lo de prevención de acoso laboral. ¿Qué es? ¿Cuáles son las modalidades de acoso? ¿Cuáles no constituyen acoso? Y las sanciones cuando un juez competente define que hay un acoso laboral. Dentro de las organizaciones es importante entender que siempre vamos a hablar desde el presunto acoso laboral. El único que define si hay acoso o no es un juez competente. La ley 1566 del 2012, que es la que genera una atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan un trabajador que consume cualquier sustancia psicoactiva o que tenga alguna adicción comportamental, debe de ser remitido a la EPS para generar una atención integral y poderle ayudar a esta persona con esta enfermedad mental. ¿Listo? Aquí les voy a recordar algo. Recuerden que no hay ninguna ley que los obligue a realizar pruebas aleatorias, pero sí tenemos el decreto 1108 que me está diciendo que hay algunas actividades económicas que no pueden tolerar consumo de sustancias psicoactivas, que mientras que yo esté trabajando en esa organización, hay cero tolerancia a las sustancias psicoactivas. Si yo tengo ese decreto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a probar si hay alguien trabajando bajo efectos de las sustancias psicoactivas o el alcohol? Pues tengo que realizar pruebas aleatorias, ¿cierto? Pero no hay nada que me obligue. Simplemente es para poder identificarlo y no generar una percepción de un líder o de otro colaborador que diga, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo lo percibo, un comportamiento extraño, es que tiene esto y pienso que tiene algún consumo de sustancias psicoactivas. Venga, si lo dejamos a la percepción de alguien, entra en una línea delgada de ser una persecución, presunto acoso laboral. Entonces, lo ideal es hacer esas pruebas aleatorias para que seamos más contundentes en el resultado. ¿Listo? Ley 1562, que es todo el sistema general de riesgos laborales. Ley 1539, que es todo del 2012, donde se implementa el certificado de actitud psicofísica y que en esta ley, pues es aquellas personas si pueden entrar a esas organizaciones de vigilancia, de seguridad privada para manejar armas de fuego, ¿cierto? Es más que todo regula como esa parte. La ley 1616 que habla de salud mental, actividades de prevención que debemos implementar de acuerdo a la política de salud mental que tenemos en nuestro país,
y nos menciona mucho el tema de habilidades para la vida, ¿cierto? Que debemos de intervenir a nivel universal dentro de todas las organizaciones con este tema de habilidades para la vida. Ley Estatutaria 1751 del 2015, que es el derecho fundamental a la salud. Todos los colombianos tenemos derecho y ninguna institución de salud nos puede negar ese derecho, independientemente de controversias que pueda presentar el paciente o el diagnóstico, tenemos derecho, es un derecho irrenunciable. El decreto 1108 del 94 es viejito, pero este es el que reglamenta el porte y el consumo de sustancias psicoactivas. En el artículo 41 es el que dice las actividades económicas que no pueden tolerar el consumo de sustancias psicoactivas. El decreto 1477, que es el que habla de las tablas de enfermedades laborales, en el capítulo 4.
función en los de la seguridad pública, ¿cierto? Pero acá también les quiero mostrar, este es, yo paso rápido porque les quiero ser concreta en la intervención que me dice la guía del ministerio, ¿cierto? Esto es sector salud y asistencia social. Entonces, entornos saludables, todos hablan de entornos saludables, pero con estrategias distintas. El factor inherente al riesgo de ellos, gestión de demandas emocionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer todo lo que me genera estabilidad emocional. Promoción y control de la fatiga, porque ellos también tienen turnos rotativos, nocturnos, y que muchas veces están fatigados al prestar el servicio para poder promover esa productividad, ese bienestar, esa calidad y esa seguridad en lo que puedan estar haciendo. Tengo que fortalecer los elementos y herramientas de mi colaborador para el afrontamiento ante esas demandas emocionales derivadas del trabajo, ¿cierto? Y fortalecer todas esas redes de apoyo social intralaboral que tienen dentro de la organización, ¿sí? Acá ya me voy a ir para el transporte. Aquí que es del sector transporte también tiene que trabajar la gestión de la jornada laboral. Miren que si se dan cuenta, es fortalecer todos los estilos de vida saludable. Entonces, ¿tengo que tener un programa de estilos de vida saludable? Sí. ¿Dónde está? En la resolución 0312. Es un estándar mínimo tener un programa de estilos de vida saludable. ¿Y me va a impactar la gestión de riesgo psicosocial? Sí. Y hay algunas personas, empresas, que dentro del programa de estilos de vida saludable, dentro de esos elementos que ingresa, no solamente es lo cardiovascular, fatiga. Tienen que implementar acciones para la prevención de la fatiga y mantener hábitos de gestión de sueño saludable. Si mi higiene del sueño no está bien, mi salud mental tampoco va a estar bien. Entonces es necesario implementar acciones, tener control en los cuadros de turno para estos colaboradores de transporte. Pero es que tengo colaboradores, de hecho, hasta los de producción, que les encanta la noche. Yo los dejo, si toda la vida han querido trabajar de noche. Ojo, pero con el tiempo y los años puede tener efectos negativos en su salud física, como colaboradores hipertensos, y no es una enfermedad asociada a lo hereditario, o diabéticos tipo 2. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque no están durmiendo lo suficiente, ¿cierto? Entonces tengo que generar acciones para que ellos tengan tiempo de ocio. Paula, pero es que el tiempo de ocio lo vamos a promover, no nos van a trabajar. Tiempo de ocio es necesario para el ser humano, para gestionar esos niveles estresantes. El tiempo de ocio es necesario para que la persona disfrute de tiempo de calidad con él mismo y con su familia y invierta tiempo en horas de sueño para que el sueño sea de calidad. Tenemos entonces acá el del sector educativo y este sector educativo entonces también me habla de entornos saludables, pero tengo que empezar a trabajar acá esto es un tema de violencia en el lugar de trabajo para los educadores por parte de los padres, ¿cierto? Entonces tengo que trabajarlo. Y aquí también por las zonas aledañas que tienen esos educadores. Muchas veces las instituciones educativas quedan en lugares un poco peligrosos y que estos educadores quedan en riesgo. Entonces hay que fortalecer el programa de violencia en el lugar de trabajo. El programa, hay que trabajar la carga laboral y empezar a fortalecer esos estilos de vida saludable desde articulado con el programa de violencia en caso de que se presente riesgo público, TICs, qué tiene que hacer, cómo comportarse frente a un evento de estos,
no va a recuperar sus pertenencias, no, pero por lo menos tiene que salvaguardar su integridad. Y finalmente, este es el del financiero. Y acá es importante la gestión del liderazgo y las demandas mentales. Los financieros, independientemente si es el sector o no, tienen una carga de demanda mental altísima por su concentración, un contador, un revisor fiscal, cualquier error en un número que tengan, pues puede ser garrafal para el proceso de ellos. Entonces es importante que en ese momento pues se gestionen estas dimensiones desde el factor de riesgo psicosocial. Este es el protocolo para lo financiero, que podemos coger un poquito de todos para aquellos que no tienen guía. Sí, claro que lo podemos hacer, porque esto trae unas estrategias, todas bajo el ciclo PHBA. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no nos tenemos que inventar todo. Ahí está hecho. Ya nos están diciendo cómo tenemos que hacer y asimismo vamos a construir ese programa de vigilancia epidemiológico de acuerdo a la necesidad de mi organización. Listo. ¿Dudas, inquietudes frente a este tema? Wow, creo que nos dejas con muchísimas acciones como para poder intervenir. Nos das muchísima claridad frente al tema. Eh, Como lo decíamos desde el espacio pasado, poder saber a dónde acudir, con quién acudir, a quién preguntarle, saber que este tema, siendo propio de empresa, no es de estar solos, es de tener muchísimas redes de apoyo. Entonces, para poder saber a qué entidades podría hacer esa llamada, cómo poder llegar e intervenir con el psicólogo que se vincula pues como a cada una de las organizaciones, cómo poder también desde la misma ARL ir estructurando esos acompañamientos. Creo, Pau, que el día de hoy nos das muchísima más claridad frente a ese programa. También, Pau, quería, y es que hoy también nos llevaste a que el documento es importante, ¿cierto? Pero es más importante posiblemente empezar a dar gestión y lo que tú decías, ¿cómo es que le dices a las empresas que nos volvamos empresas gallinas? Empresas Que te- gallinas, sí. Exacto, entonces poder empezar a revisar, venga, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Socialicémoslo, divulguémoslo, démoslo a conocer dentro de la población trabajadora, porque ese será el mismo mecanismo también que en cualquier momento nos puedan auditar, nos puedan preguntar a cualquiera de la organización y que sepamos, al menos desde las palabras básicas de cada uno de nosotros, poder decir, venga, allá se intervienen los riesgos, allá sí nos hacen parte de riesgo psicosocial, de salud mental, como lo quisieran llamar, pero que se pueda venir. Entonces, Pau, eh, una asesoría súper chévere, súper bacana, la verdad, Pau, porque nos dan muchos mecanismos y de la manera en que nos lo llevaste, totalmente básico, totalmente claro, desde acciones que cada una de las organizaciones realmente sí hace. Entonces, Pau, no, darte los agradecimientos por este. No sé si alguno tenga algún aporte, alguna duda frente a este tema. Chicos, dejamos hoy solita a Pau. ¿Mm? Pues sí me gustaría que las empresas se atrevieran a preguntar, a contarnos Claro. cómo lo llevan, qué esperan de este espacio, qué más esperan de este espacio para nosotros traerlo acá y que ustedes puedan sentirse más acompañados por nosotros. Siempre estamos dispuestos a que este espacio no sea solamente de esta partecita, sino también de la parte de ustedes porque finalmente yo les hablo muy desde la que es la teoría, lo que me dice la norma, pero la realidad la viven ustedes. Y esa realidad se vuelve necesaria para nosotros poder decir, ah, usted tiene esa realidad, ¿cómo entonces vamos a acompañar desde su realidad y no desde lo que me dice la teoría, desde su realidad y no desde lo que yo vengo, desde mi experiencia, sino desde la realidad que usted tiene como organización, hasta dónde llega mi alcance con su realidad. Entonces, atrevámonos a preguntar, no sé, a proponer otro tema en estos espacios
y si tienen alguna situación puntual que quieran contar, pues este es el momento apropiado. Antes de irnos tenemos todavía 10 minuticos. Así es, Pau. Creo que puede que nos dé sustico de pronto activar micrófono, activar cámara, pero también los invitamos a que puedan llegar y escribirnos por el chat, donde Pau va a estar ahí atenta a resolver esas dudas, a acompañarlos. Entonces, muchachos, no sé si tengan algo como para aportarnos, como lo dice Pau, o también como poderles dar recomendaciones frente a lo que puedan estar viviendo en empresa. O también los invitamos a que nos coloquen en la parte de la asistencia, donde dice cómo les pareció el espacio, si tienen algún mecanismo, si quisieran saber de algo más, si nos dan algunas recomendaciones. Realmente, pues siempre estamos pensando en ustedes, en cómo poder llegar con más conocimiento, con más estrategia, con ser más claros todavía y más precisos en la intervención del riesgo. Entonces, súper valioso si nos pueden dar esas recomendaciones también por medio de la asistencia. Vamos a estar muy atentos leyéndolo y para poder traer pues como esos mecanismos para las próximas asesorías. Pau, creo que podemos dar entonces por terminado porque en el momento no nos activan y la manito. Ah, bueno, por aquí hay en el chat y nos dice Beatriz Eugenia, excelente espacio, muchas gracias. No, Beatriz, realmente como siempre se los hemos dicho, son espacios para ustedes, son espacios creados para ustedes y siempre somos pensando en qué más llegar, cómo más llegar a las organizaciones para que este tema realmente se vuelva más participativo en vez de posiblemente llegar a ser más documental o más de cumplimiento normativo, ¿sí? Siendo importante, pero realmente hoy ya es esa parte de ejecución. Entonces, recuerden que el próximo espacio con Paula Moncada es el 23 de julio, ¿sí? Para que estemos atentos. Cada uno de los consultores va a estar haciendo el recorderis para la conexión, para que ustedes estén atentos y podamos entonces participar con ustedes. Pau, ¿cierto? Sí, es el 23. Es el 13 de Ah, es el julio, 13. Qué pena, 13 sí, de julio. 13 Ya de decía yo, julio y el nos íbamos otro a ir tan. es, y el otro sí es por allá como, es que es como cada 15 días que tenemos como el Ajá. espacio y terminaríamos el 1 de agosto. El 1 de agosto, le voy a decir bien la fecha para que lo tengamos Sí, claro. porfa. Listo. La pieza Espera. gráfica habla 13 Sí, de julio, 26 de 13 julio y y primero de primero de agosto. agosto. Listo, Listo. recuerden, 13 de julio, 26 de julio y primero de agosto. Ahí vamos Listo. a terminar. Listo. En el otro espacio, entonces, vamos a conversar un poco de la evaluación del puesto de trabajo frente al riesgo psicosocial, que es importante tener en cuenta. Así, rápidamente, vamos a hablar de otros programas y vamos a tener uno de los espacios exclusivos para el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que tenemos que tener en ese programa. Y al final, pues lo dedicamos al comité de convivencia, ¿cierto? Así es, Pau. Sí, sí, así es. Pau, por acá Karen también nos dice y dice, agradecer muchísimo estos espacios, nos sirve mucho para afianzar conocimiento. Agradecería mucho si nos comparten el material de apoyo como guía para los que estamos en proceso de implementación. Eh, Voy a revisarlo con Paula para que nos dé pues como esos aspectos que se mencionaron el día de hoy, que nos regale pues como tipsitos y estos se los compartimos entonces al correo electrónico que aparece en la parte de la asistencia que ustedes llenaron, diligenciaron el día de hoy. Nos comprometemos con que a más tardar el día lunes esté llegando esta información a sus correos. ¿Listo? Pau, listo, entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos el 13 de julio nuevamente por este mismo canal a las 10 de la mañana.
Listo, Claro que sí. Feliz día para listo. todos. Muchas gracias. Chicos, Hasta chao, luego. chao, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Andrés, muchísimas gracias por tu apoyo. Pablo, es con mucho gusto. Feliz día. Chao. Realmente, chao.